La epístola a los Efesios, por el hermano Adolfo de la Rosa. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y Dios dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, tenemos un tema, entrenar a los santos, llevándoles pues a una plenitud cabal. Amén. Hermanos, seguimos aquí en el asunto en realidad estamos hablando de Efesios capítulo 1 y estamos hablando del versículo 22 y 23. Y de versículo 22 y 23 solamente estamos tomando el término la iglesia. Entonces, todos los versículos anteriores habían sido en el aspecto personal, Dios y hombre y Dios. Pero cuando llega el versículo 22 y 23, entonces viene el aspecto corporativo. Nosotros estamos hablando ahorita ya en el aspecto corporativo. Y el aspecto corporativo, si lo decimos de otra manera, la iglesia o la eclesía o la, pues sí, ese es el término griego, eclesia o eclesía, como quiera, digo usted, hacerlo, ¿verdad? Quizá acentuando ahí en cierto punto, ¿verdad? O sin acentuar, por decir. Pero queremos decir que la iglesia realmente es la reunión de los llamados a salir fuera. Fuera del mundo, fuera de religión, fuera de conceptos, fuera de muchas cosas negativas, ¿ve? De todo lo contaminado, lo oscuro, ¿ve? Todo lo que no es de Dios. Así. Entonces, hermanos, estamos hablando ahorita de la iglesia como el reino de Dios. Y luego, prácticamente, el reino de Dios decimos que abarca de eternidad a eternidad. Es decir, claro que la eternidad no tiene ni principio ni fin. Entonces, la eternidad es la eternidad. A veces mucha gente suele, vamos a decir, ilustrarla como un círculo perfecto. ¿Sí me entiende? Que realmente no sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Sí, entonces la eternidad es así. Pero nosotros, antes de la creación de los cielos y la tierra, decimos la eternidad pasada. Cuando llegamos a Apocalipsis 21 y 22, hablamos de la nueva Jerusalén y decimos la eternidad futura. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 1:1 inicia el puente del tiempo para nosotros. Para nosotros el tiempo inicia en Génesis 1:1 y viene a terminar, o sea, en Apocalipsis 21 y 22, o sea, con la nueva Jerusalén. Quiero decirlo porque luego parece sencillo, pero luego muchas de las veces no tenemos así ese asunto claro. Entonces queremos decirlo para que de todos modos no haya problema. Entonces, estamos hablando ahora que el reino de Dios es de eternidad a eternidad, pero dentro del reino de Dios está el reino de los cielos. El reino de los cielos es un término particular que usa Mateo en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo es un evangelio del reino. ¿Sí? Principalmente, fíjese, 3 versículos principales. Mateo 4:23, donde el Señor anunciaba el evangelio del reino, ¿ve?
en la región de Galilea. Después en Mateo 9:35, el Señor anuncia el Evangelio en todas las ciudades y aldeas. Es decir, avanza. ¿Sí? Y finalmente, Mateo 24:14, será predicado este Evangelio del Reino a toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es un punto crucial. Crucial, ¿por qué razón? Porque después de que este Evangelio del Reino sea predicado, entonces ese es un punto importante para que venga el fin. Bueno, entonces queremos mostrar que Mateo, hace este asunto de esa manera, ¿verdad? Empieza en Galilea, donde estaba el Señor, después Jerusalén, Judea y todas las aldeas ahí, cercanas, y luego finalmente hasta lo último de la tierra. Ahorita ya estamos en esta última parte, en lo último de la tierra. Y ahorita, pues con las redes sociales y todo, pues de hecho está realmente la predicación del Evangelio a toda la tierra. A veces el único problemita es que pues debiéramos enfatizar un poquito en el Evangelio del Reino. Porque pues digo, sí predicamos el Evangelio, pero a veces pues mire, cada Evangelio tiene su punto, ¿me entiende? Así como Mateo es el Evangelio del Reino, Marcos pues es el Evangelio, ¿qué le diré? Pues mostrando a Jesús como un esclavo. ¿Ve? Es el Evangelio de Dios. Esa es la expresión que usa Marcos, el Evangelio de Dios. Lucas es el Evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y Juan es el Evangelio de vida. Es decir, las características de cada uno de ellos, son particulares. La característica de Mateo es el reino. La característica de Marcos es el Evangelio de Dios. La característica del Evangelio de Lucas es el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y la característica del Evangelio de Juan es la impartición de vida. Bueno, entonces, digo yo, a veces parecen cositas sencillas, pero realmente son necesarias también que nosotros podamos comprenderlas con nuestra mente, ¿verdad? De una manera lógica para saber, cómo estamos hablando. Entonces, estamos realmente en cómo, vamos a decir, se establece la constitución del reino de los cielos. Mire, en cualquier país, por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución que rige a los Estados Unidos. México tiene una constitución que rige a todos los mexicanos. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la constitución que rige a todos los mexicanos. Y ninguno está sobre la ley. Entonces, lo mismo estamos hablando aquí en la Biblia. Digo, parece increíble, ¿me entiende? Que en la Biblia vayamos a tener una constitución. Pero esta es la constitución que Dios establece. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Esta es la constitución que rige a los hijos del reino. Así que esto muestra nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades. Digo, así para dejarlo claro, estamos ahora realmente, pues ya hablamos de los pacificadores, ¿verdad? Y luego después estamos aquí en Mateo capítulo 5, el verso 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, pues en realidad, pues mire, muchas veces, pues sí vamos a padecer persecución por causa de la justicia. Y entonces, pues realmente hay veces que las cosas no son como nosotros quisiéramos.
usualmente siempre por causa del pecado, ¿ve? Entonces, pues eso hace que realmente haya una corrupción en nuestro ser. Y eso pues origina que realmente a veces seamos perseguidos por esa clase de justicia, entre comillas. ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque a veces, o sea, ciertos hombres, podríamos decir a lo mejor poderosos o con cierta influencia, ¿me entiende? O sea, ellos toman la justicia en sus manos. Y entonces de esa manera, pues haga de cuenta, pues ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, pues vamos a decir ahorita, pues digo, hay un grupo de familias que quiere controlar toda la tierra, que quiere controlar a toda la humanidad, que quiere controlar a todos los hombres. ¿Ve? Pues eso realmente es injusto, ¿verdad? Pero digo yo, pues el diablo es el primero que se rebela, fíjese. Es el primero que se rebela contra Dios. Y eso pues ya haga de cuenta que el diablo establece otro tipo de justicia. ¿Ve? Justicia que es injusticia realmente. Entonces ya en ese sentido el diablo provoca cantidad de cosas, ¿ve? Pues el Señor Jesús dice en en Juan 8, dice, vosotros sois hijos del diablo, porque queréis matarme. Y entonces el Señor se está refiriendo, ¿ve?, a cómo Caín mató a Abel. Es decir, pues fue injusto, ¿me entiende? Nada más porque pues Abel ofreció un cordero, que era lo que Dios quería, ¿ve? Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Entonces pues Caín dijo, no, pues esto no es así. Y bueno, pues entonces mató a Abel, ¿ve? La crucifixión del Señor fue una injusticia realmente. El sumo sacerdote y los sacerdotes y todo el Sanedrín, los ancianos, y incluyendo fariseos, saduceos, escribas, todos, o sea, crucificaron al Señor, incluyendo también la política romana. Herodes, Pilatos y todos los que estaban allí, ¿verdad?, con cargos públicos, todos ellos. Digo, en la cruz del Señor se puso la causa de su crucifixión, se puso en griego, bueno, romano era, perdón, se me está olvidando el latín, el idioma romano era el latín, ¿verdad? Y en hebreo. O sea, hebreo denotando el pueblo judío o la religión judía, si usted quiere decirlo así, el griego denotando todas las naciones gentiles y el latín denotando la política romana. Entonces, digo yo, esos son los que crucificaron al Señor. Esa es la injusticia, ¿verdad? O sea, pero pues bueno, pero el Señor pues ahí estuvo. Y luego finalmente, mire, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, pues siempre va a haber ese tipo de cosas, ¿ve? El diablo siempre, pues digo, hasta que sea lanzado en el lago de fuego y azufre, ¿me entiende? Se van a parar todos sus artimañas, sus estratagemas, ¿verdad?, sus complots. O sea, y digo, pues en ese sentido, pues va a haber siempre persecución, ¿ve? Va a haber siempre, pues, que se digan muchas cosas, que se hable mal, ¿verdad?, de los que estamos aquí como los hijos del reino. Entonces,
están todas estas cosas. Es la naturaleza del pueblo del reino. Vuelvo a insistir, hermanos, la naturaleza divina de Dios con sus atributos divinos deben enriquecer y fortalecer las virtudes humanas nuestras para que tengamos la naturaleza del reino. Amén, hermanos.